Hay experiencias que desorientan porque contradicen todo lo que creías haber comprendido. Avanzaste, tomaste distancia, reconstruiste partes de ti y aún así en algún punto ese vínculo volvió a colarse en tu vida. No como un accidente inexplicable, sino como una fuerza silenciosa que encuentra fisuras incluso en estructuras que parecían firmes. Después de haber tenido contacto cero y retomar el contacto con la persona narcisista, llega el peso emocional. Dudas, frustración y una sensación incómoda de haber retrocedido. Sin embargo, lo que estás viviendo no habla de debilidad. Describe con bastante precisión la potencia de un vínculo que no se rompe solo con decisiones racionales. Hola, soy Belvi, doctora en psicología clínica. En el video de hoy analizaremos por qué salir de una relación con una persona narcisista se parece más a nadar contra una corriente subterránea que a caminar en línea recta. A veces logras avanzar, otras veces el cuerpo cede por agotamiento. Eso no invalida el esfuerzo previo, solo revela la intensidad del sistema en el que estuviste inmersa. Además, veremos qué pasos puedes dar si recaíste después de haber mantenido contacto cero. Hay decisiones que no se toman desde la calma, sino desde el agotamiento. El contacto cero suele nacer ahí, en ese punto en el que el cuerpo ya no puede sostener lo que la mente sigue intentando justificar. No es una reacción impulsiva ni una estrategia para provocar al otro. Es una medida consciente que implica cortar toda vía de acceso. Dejar de buscar a la persona narcisista, ignorar mensajes, no interactuar en redes sociales, bloquear canales de acceso y retirarse por completo de la dinámica relacional. La eficacia del contacto cero no es casual. Esta estrategia funciona porque interrumpe un circuito muy específico, el del refuerzo intermitente. Ese patrón en el que el afecto aparece de forma impredecible en la relación, generando una dependencia emocional profunda. Como ocurre en las adicciones, la incertidumbre no debilita el vínculo, lo intensifica. El contacto cero no es castigo, es una retirada estratégica de un entorno tóxico. Lo que llamas recaída no surge de la nada, es el resultado de un aprendizaje que involucra tanto emociones como biología. Empecemos por el cuerpo. Durante la relación, tu sistema nervioso se acostumbró a ciclos de tensión y alivio, esos ciclos que generaban una especie de dependencia. No era solo apego, también había una regulación química que tu cerebro ahora intenta recuperar. Imagina a alguien que ha vivido durante años en una casa con luces intermitentes. Aunque la iluminación sea inestable, el cuerpo se habitúa a ese patrón. Cuando finalmente entra en un espacio tranquilo y constante, algo dentro de él se siente extraño, incluso incómodo. Esa incomodidad no significa que el nuevo lugar sea peor, indica que el organismo aún no se ha recalibrado. Otro factor importante tiene que ver con la memoria. Tras el reencuentro, la mente suele editar los recuerdos de manera muy particular. Los momentos agradables ganan protagonismo mientras que las experiencias dolorosas pierden nitidez. Este fenómeno no es casual, responde a una tendencia a reducir el malestar inmediato, aunque eso implique distorsionar la historia completa. Es como revisar un álbum de fotos donde solo se conservaron las imágenes donde todos estaban sonriendo. Quien observa ese material podría concluir que todo fue armonioso, sin sospechar que detrás de cada captura hubo escenas que nunca se imprimieron. Este proceso se conoce como reminiscencia eufórica y consiste en la tendencia a recordar selectivamente los momentos positivos del vínculo, minimizando o distorsionando el abuso. A través de la reminiscencia eufórica, la mente selecciona, edita y reorganiza la historia. Los momentos de conexión se amplifican mientras que las experiencias de dolor pierden nitidez. Sin darte cuenta, puedes empezar a cuestionar tu propia memoria y suavizar lo que antes resultaba inaceptable. Ese proceso funciona como una forma de gaslighting interno. No necesitas que la otra persona distorsione la realidad. Tu propia mente puede hacerlo para reducir el conflicto emocional. Así, lo que antes era evidente, ahora parece exagerado. Lo que antes dolía, ahora se vuelve ambiguo. Y lo que fue dañino empieza a justificarse.
Sin embargo, este mecanismo no opera de manera aislada. Existe otro proceso más silencioso pero igual de determinante, la amnesia perversa. No es un olvido accidental ni una falla de memoria. Para priorizar el vínculo, incluso cuando éste ha sido profundamente lesivo, la mente archiva las vivencias más disruptivas en un espacio al que accedes cada vez menos y dirige tu atención hacia los recuerdos que sostienen la conexión emocional porque son más tolerables. Cuando ambos mecanismos se combinan, se construye una narrativa interna profundamente distorsionada. La ausencia de lo doloroso, gracias al papel de la amnesia perversa, deja espacio para la versión idealizada del otro que ofrece la reminiscencia eufórica. Justo porque esa versión idealizada no está siendo contrastada con la totalidad de la experiencia, se siente muy convincente. El resultado es una historia que no refleja lo que ocurrió, sino lo que necesitas creer para no enfrentar la ruptura. Y desde ese lugar, el hecho de retomar el contacto puede sentirse no solo lógico, sino necesario. Por eso, recaer no es un signo de debilidad ni de falta de claridad. Es la consecuencia de procesos psicológicos complejos que operan fuera de la conciencia inmediata. Como resultado de los procesos que te he explicado anteriormente, cuando esa persona reaparece, es habitual que la mente intente encontrar una explicación esperanzadora. Puedes pensar, tal vez cambió, quizás esta vez será distinto, puede que haya comprendido el daño que causó. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el regreso responde a una lógica muy diferente, mucho más funcional que emocional. Piensa en alguien que deja una puerta entreabierta en varias casas del vecindario. No lo hace porque sienta apego por cada lugar, sino porque necesita asegurarse de que siempre habrá un lugar al cual volver cuando lo necesite. El contacto no representa amor, funciona como una estrategia para recuperar acceso a recursos conocidos, por ejemplo, atención, validación o influencia. En ese contexto aparecen promesas que suenan convincentes porque están diseñadas para activar lo que más deseas escuchar. Es lo que podríamos llamar un futuro narrado, una historia atractiva que no tiene correlato con una conducta sostenida en el tiempo. Durante un breve periodo la interacción puede sentirse casi como en los inicios, lo que activa tu esperanza, pero esa fase no inaugura una nueva relación, sino que reactiva un ciclo antiguo con un envoltorio renovado. Después de romper el contacto cero, el momento decisivo no es lo que ya ocurrió, sino la dirección que eliges a partir de ahora. Continuar dentro del ciclo prolonga el desgaste. Interrumpirlo requiere acciones concretas que, aunque incómodas, son profundamente protectoras. El primer movimiento importante tras romper el contacto cero no es corregirte, sino sostenerte. Tratarte con dureza cuando has retomado el contacto solo profundiza la herida. En cambio, mirarte con la misma comprensión que ofrecerías a una versión más joven de ti puede marcar una diferencia radical. Nadie aprende a salir de una dinámica compleja desde el castigo. El cambio real necesita un mínimo de seguridad emocional para consolidarse. Ahora imagina que has identificado una fuga de gas en tu casa. No basta con reconocer el problema, necesitas cerrar la válvula para evitar que el riesgo aumente. En términos relacionales, eso implica restringir nuevamente el acceso, bloquear canales de comunicación, reducir la exposición, eliminar estímulos que reactiven el vínculo. Recuerda, a diferencia de otras dinámicas, en las relaciones con personas narcisistas, la protección no depende de acuerdos mutuos, sino de decisiones unilaterales sostenidas en el tiempo. Con respecto a los efectos de la reminiscencia eufórica y la amnesia perversa, resulta necesario volver a los hechos con una mirada más amplia. Recordar por qué te fuiste de la relación implica traer a la conciencia aquello que en su momento fue insostenible, las contradicciones, las invalidaciones, las situaciones que erosionaron tu estabilidad emocional. No se trata de recrear el dolor, sino de recuperar el contexto. En algunos casos pueden coexistir sentimientos ambivalentes. Es posible que sientas afecto y al mismo tiempo haber sufrido daño. Sin embargo, no todas las verdades tienen el mismo peso a la hora de orientar. La experiencia que protege tu integridad merece ocupar un lugar central, incluso cuando no es la más cómoda de aceptar.
Por otra parte, es importante que tengas en cuenta que intentar resolver esta situación únicamente desde la comprensión cognitiva a veces no es suficiente, porque el cuerpo sigue reaccionando como si el peligro estuviera activo. Pueden aparecer señales físicas claras como tensión, agitación, dificultad para calmarse. Esa respuesta no es irracional, es la memoria somática del vínculo. Regular el sistema nervioso se vuelve entonces una tarea central. La respiración consciente, especialmente cuando se alarga la exhalación, puede actuar como un interruptor que reduce la activación interna. Es un gesto simple que, repetido con constancia, ayuda a enviar una señal de seguridad al organismo. Además, contar con apoyo externo cumple una función que va más allá del consuelo. Otras personas pueden ofrecer una perspectiva que tú, en medio de la activación emocional, no logras sostener. Estas personas funcionan como puntos de referencia cuando tu brújula interna parece desorientada. El aislamiento en este contexto tiende a amplificar la confusión. En cambio, la conexión con figuras seguras facilita un proceso de regulación más estable y menos solitario. Hay una forma de aceptación que no implica resignación, sino claridad. Consiste en reconocer que el patrón del otro no depende de tu esfuerzo ni de tu capacidad de amar mejor. Esa comprensión puede resultar incómoda porque desmonta la idea de que una última oportunidad podría cambiar el desenlace. Es similar a comprender que ciertas condiciones climáticas no se modifican por tu deseo. Esperar que una tormenta se comporte como un día soleado solamente prolonga la exposición al mal tiempo. Ajustar las expectativas, en cambio, permite tomar decisiones más acordes con la realidad. Dejar de invertir energía en la posibilidad de cambio ajeno abre espacio para algo distinto. Reconstruir tu propia vida sin depender de variables externas que no controlas. Esa transición no ocurre de un día para otro, pero marca un punto de inflexión importante. Una recaída no borra el camino recorrido, tampoco anula lo que ya comprendiste. Representa más bien una interrupción dentro de un proceso que suele ser más irregular de lo que nos gustaría admitir. Muchas personas atraviesan varios intentos antes de lograr una salida definitiva. Este patrón no habla de incapacidad, sino de la complejidad del sistema del que están saliendo. Cada experiencia añade información incluso cuando resulta dolorosa. El aprendizaje no está en esperar que la persona narcisista deje de ser quien es, sino en reconocer con mayor claridad la necesidad de mantener distancia. No se trata de no caer nunca más, se trata de que cada vez que te levantes lo hagas con más verdad de tu lado. Si este video te resultó útil, por favor compártelo y suscríbete al canal. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video.